Cuando la cotidianidad sustituye al amor, cuando las infidelidades se vuelven el pan de cada día, las parejas contemporáneas, normalmente después de algunos años de relación, entran en ese periodo que Billy Wilder llamó la comezón del séptimo año. En esta emisión, Leonardo García Tsao y yo repasaremos cómo ha sido retratada la crisis de la pareja en el cine iberoamericano. Repasaremos también la trayectoria del director chileno Patricio Guzmán y haremos un in memoriam a los cineastas recientemente fallecidos. Y como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, Fernanda. Pues bueno, ya lo anticipamos. Vamos a hablar de uno de los temas más trabajados en la literatura, en la ficción, en el teatro, en el cine, en todas las formas de recreación de las historias humanas, que es los amores mal avenidos, los amores que se acaban. Porque bueno, las historias felices, como dijo Tolstoy respecto a las familias, todas se parecen, pero las infelices no, y lo mismo podemos decir de las parejas, ¿no? Exacto. No, de hecho, o sea, lo que seas anacoreta o ermitaño, todo el mundo ha pasado por eso. Esa es una condición universal, el problema Pues de pareja, ¿no? Sí. Sobre todo cuando ya se constituye como tal en una pareja, en un matrimonio, sí, legalmente, o en un intento de, sí, legalmente oficializado de pareja monógama, o como le queramos llamar. Y lo que decíamos, por ejemplo, es que hablando ya en concreto del cine y del cine mexicano, que siempre partimos de ese, aunque ya después nuestro propósito es abarcar otros países, es que durante un buen bloque, que fue la época de oro, como pues corresponde también con la historia cultural y social de México, pues las familias se conformaban por un patriarca y una mujer que quizá por debajo movía los hilos, pues no tan por debajo, pero bueno, no importaba qué tantos problemas tuvieran, la idea era que permanecieran juntos, porque el divorcio y la separación eran socialmente mal vistos. Entonces el cine reflejaba eso, ¿no? No, a la tradición de que había que aguantar. No. Era un poco casi la virtud de la esposa. Sí. Aguantar pues las infidelidades incluso, o las borracheras del marido. Maltrato, etcétera. Se daba por hecho. Entonces, bueno, como verán, buena parte de las películas que elegimos comentar pues son a partir de los 60, 70, 80, 90 y hasta el presente, cuando ya se vuelve más pública la separación. Con el movimiento feminista, que es cuando la mujer toma conciencia de decir no voy a ser propiedad del hombre, no voy a quedarme en la casa, no solo voy a dedicar a los hijos. En fin, hay una serie de condiciones que antes eran tomadas como naturales, que le correspondían a la mujer y que con el feminismo se acabaron. Y esto crea grietas. Sí, por supuesto, y crea sobre todo en el hombre actitudes represoras. Que muchas veces derivan en violencia. Intrafamiliar. Así es. Entonces, bueno, arrancamos por cuáles son las primeras donde se manifestó eso. Hijo, yo creo que tendríamos que ir al cumpleaños del perro, por ejemplo, de Hermosillo. Es una película extraña, ¿verdad? Sí, a mí me gusta por extraña. A mí me gusta porque además todavía estaba enclosetado el asunto. O sea, Hermosillo todavía no asumía la condición gay. Ajá. Entonces se sugería que entre Jorge Martínez de Hoyos y Héctor Bonilla había una relación homosexual. Aunque también es muy paternal la relación. Sí. ¿No? Porque casi lo adopta como hijo. es casi como el sustituto del
perro, que es su primer hijo, ¿no? El perro al que le hace el cumpleaños y tal, y que la esposa siempre le reprocha que trata mejor que si fuera un hijo. Y después entra esta figura de Héctor Bonilla, el que protege de la nada. Claro, puede tener esta lectura de relación gay, de relación gay, pero en todo caso el punto es que ambos están completamente insatisfechos con su pareja. No, y la resolución de la pareja que tiene Héctor Bonilla, que es Diana Bracho, se resuelve genialmente, ¿no? En un corte vemos que ella está muerta, sin que haya mediado una preparación, no vemos que la golpeen, no vemos que tenga violencia con ella, de repente está con incluso el cadáver. Parecía que era una pareja bien integrada. Llevada, sí. Sí, incluso esa elipsis de pronto desconcierta. Desconcierta, en un primer momento y después dices, bueno, pues sí, el desgaste llegó y tuvo esa consecuencia. Y en cambio la pareja conformada por estos otros dos, que el matrimonio formado por Jorge Martínez de Hoyo y su esposa, muestra las grietas desde que están en las primeras secuencias, ¿no? En las primeras secuencias de la película. Exacto. En donde ella siempre lo minimiza. Sí. Y al final, bueno, pasa lo que... Sí, es una película interesante, por extraña. Muy interesante, sí. Y muy en el inicio de los 70s. Sí, bueno, nuestros directores que siempre usamos como esta triada de directores que en algún momento tuvieron que enfrentarse a un sistema de cine complicado, que son Ripstein, Fonsi y demás, pues obviamente también trataron el tema, ¿no? Ripstein es uno de sus temas favoritos. Él y Pasalicia García Diego hicieron varias películas referidas a la crisis, empezando por Mentiras Piadosas, que era la primera vez que veíamos esa cantidad de disfuncionalidades entre una pareja, donde se reprochan todo, se reprochan el sexo, se reprochan el físico, en fin, es una serie de pleitos en la película, que las retomaría Ripstein en... Una de mis favoritas. En tus favoritas, sí. Que vamos a hablar. Que es como Mentiras Piadosas 30 años después, ¿no? En lo que hubiera acabado esa pareja. Sí. Y antes, bueno, hay otras en las que, bueno, claro, la fuente original es Medea, la tragedia de Eurípides, pero para mí es una de las mejores adaptaciones que ha hecho Pasalicia. Lleva esta historia de esta mujer desengañada a una vecindad de la Ciudad de México, en donde, pues, llevada por el desamor y por la venganza, pues, la mujer, como lo hizo Medea en su propia historia, en su propio mito, prefiere asesinar a los hijos. Sí. Pero bueno, no sé si eso entraría como crisis. Bueno, supongo que sí. Supongo que sí. Y bueno, también hay que decir que incluso en la época donde no se hacía cine, que eran los 90s, no se hacía cine mexicano, y se hacían unas cuantas, hay dos éxitos muy interesantes en términos de por qué el público fue a verlas cuando no había cine mexicano. Son Sexo, Pudor y Lágrimas de Antonio Serrano y Cilantro y Perejil de Rafael Montero. Ambas se situaban en el contexto de la pareja joven, de la pareja que ya empieza a llevarse mal, y ya están separando. En ambas películas hay las mismas características, ¿no? Y lo hace un poco con humor, ¿no? En Cilantro y Perejil incluso sale Germán Deza como una especie de gurú que habla a cámara diciendo... Hablando de lo difícil que es llevar una relación... monógama. Y esto fuera muy interesante, como de repente del Páramo sobresalen para el público dos películas, ¿no? Estoy pensando en una de las películas más exitosas de Alfonso Cuarón, que es Solo con tu pareja. Claro. Sí. Aunque es mucho más tangencial, ¿no? Sí, más tangencial, el asunto. Sí. Pero bueno, también en tanto el SIDA es uno de los temas tratados, como, bueno, en el título mismo de la película se sugiere, ¿no? Que es solo con tu pareja. Y que eso pues nunca acaba siendo posible ni cierto. Y es una de las razones principales de que truenan los matrimonios, ¿no? Sí, yo creo que películas más contemporáneas han ido más profundo, en tanto que también se han ocupado ya de poner en cámara el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Sí. Bueno, en el cine español hay muchísimas películas. Hay muchas películas y hay muchos casos en la realidad española de violencia de género. Pensaba que una de las películas más
celebradas de Vicente Aranda es Amantes. Amantes, sí. En donde sucede algo muy curioso, que es el fenómeno, no es tan curioso, el fenómeno de cómo una nueva relación acaba convirtiéndose en una relación aburrida, ¿no? En una relación con un amante acaba terminando por parecerse a la relación original. En este caso, bueno, habla de un militar casado, o todavía no casado, con una chica muy pudorosa, interpretada por Maribel Verdú. Sí. Eventualmente, pues, debido a la represión franquista, pues, él espera también que su matrimonio comience, se consuma en el momento de la noche de bodas, pero antes tiene amoríos con una viuda, que es Victoria Abril. Que además es sexualmente mucho más avanzada que la chica. Y esto es una película curiosa, bueno, está basada en una historia real, porque al final triunfan los adúlteros, ¿no? Sí. Normalmente el cine suele ser un poco moralino en este sentido. Totalmente. Y aquí, bueno, se llega al extremo en donde la viuda lujuriosa sugiere el asesinato de la mujer virtuosa, y esto sucede, ¿no? Pero bueno, es interesante. ¿A ti te gusta la película? Sí, sí, me parece. Y ellas dos están muy bien, ¿no? Sí. Tanto Maribel Verdú y Victoria Abril. Vicente Aranda tiene otra que se llama Celos, con Daniel Jiménez Cacho y con Aitana Sánchez Gijón, que la cela por una foto. O sea, ellos se acaban de casar, están en el proceso de casarse, y él encuentra una foto donde ella está con un chico y se vuelve una obsesión. Detona. Quiere saber quién es, por qué está con esa foto, por qué está con él, si fue su novio, en fin. Se hace un fantasma de él, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la película no trasciende ese planteamiento, como que no lo lleva al delirio apasionado que podía llegar como la película de Chabrol, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí. Que se volvía ya una cosa, y no llega a ese nivel. Como una de las que vamos a comentar. Que es la favorita de ambos, ya se los adelantamos. Y bueno, están películas también como, que tal vez no, la comentábamos ahorita fuera del aire, Solo Mía, de Javier Balaguer, que también marca este arco muy tradicional de las películas sobre matrimonios fallidos. Al principio todo está bien. Hasta que se casan. Y sobre todo porque ella desea que es Paz Vega, la actriz que le interpreta al personaje, decide que quiere estudiar, ¿no? Y esto le detona a él una cantidad, que Sergi López, el actor, una cantidad de inseguridades tremendas. Lo curioso de esta película es que aquí, bueno, no es curioso el hecho de que la justicia falle. Ella se siente desprotegida por las leyes en contra de la violencia doméstica, y entonces ella hace justicia por su propia mano, lo cual es una fantasía más bien, ¿no? Yo creo que esta película lo que propone es una catarsis de varias mujeres, en donde ella lo deja literalmente incapacitado. Claro, sí. Lo que falla en la película es que no hay matices en el hombre. Es un neandertal de principio a fin, ¿no? Siempre está gritando, golpeando, Bueno, se muestra este ciclo en donde hay el arrepentimiento, que es muy frecuente en las relaciones. El arrepentimiento y el acto de contrición, en fin. Pero estoy de acuerdo contigo, es muy, muy elemental el planteamiento del conflicto. De él, sí. Pero bueno, entre películas de celos, otras películas de celos, ¿no? Sí. De celos y de violencia de género. Bueno, una película de violencia de género tremenda es La mujer del animal, de Víctor Gaviria. Que es llevado al extremo, ¿no? Es llevado al extremo. Sí, la comentamos hace poco, me parece. Sí. Bueno, cuando comentamos a Víctor Gaviria, que en este caso la mujer es presa, literalmente está secuestrada por un hombre que es brutal, un bruto. Una bestia, sí. Y padece de una violencia espantosa, ¿no? Sí, y que yo creo que, pues, bueno, este es un caso llevado al extremo, pero que en Latinoamérica hay muchos casos en donde los hombres se sienten inseguros, violentan a las mujeres no pueden escapar, y termina en tragedia. Pero esta es una de las películas más crudas que he visto. Más crudas. Al respecto. Y bueno, hay muchos casos de películas con pareja en crisis. Lo hemos visto en películas incluso donde es un detalle, como en Roma. ¿No? El padre ausente. El padre ausente, que es, bueno, pues es una señal de una pareja en crisis, y no buena parte de las
películas mexicanas, pero sí muchas tienen la figura del padre ausente. Sí, Amores Perros también. Una de las historias. En las 3 historias hay parejas mal avenidas. Las 3 historias, ¿verdad? Las 3 sí, historias, estaba pensando en la historia del creativo y su mujer, pero modelo, no, pero en las 3 está la Gael y Vanessa Bauche. Y Vanessa Bauche con su marido y del Chivo que es abandonado por su familia, ¿no? Y bueno, está el caso de Las Oscuras Primaveras de Ernesto Contreras. Que se le criticó, una crítica común era que los actores que interpretaban los personajes no parecen pertenecer a las clases sociales. Sí, es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Sí, porque son actores solventes, pero cuesta imaginarlos en los contextos en los que la película los pone. Los pone, sí. Chema Yaspi, que es constructor, es como plomero en una fábrica, que acaba siendo irrelevante, si no es por el hecho de que seduce a una mujer, una madre soltera. Que es como secretaria burocrática o algo Irene así. Azuela, sí. Y tiene también que ver con el hecho de que está aburrido de su matrimonio con Cecilia Suárez, que es una empleada doméstica que tampoco nos da la idea, es decir, no nos da, no encaja en sí. la imagen que tenemos, ¿no? Luego lo hemos dicho, también es una película creo que también un poco regañona, porque al final no les vamos a decir el final, pero hay un castigo brutal físico al adulterio, ¿no? Entonces, bueno. Pero por otro lado está la otra pareja que sí llega a consumar su relación, ¿no? En fin. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo hablaremos de otras películas, nuestras favoritas, que tratan el tema de la crisis de la pareja. Quédense con nosotros. Y bueno, ya estamos listos para dar nuestras favoritas, que en este caso ahora solo coincidimos en 2, Fernanda y yo. Bueno, entonces empiezo yo con la número 5, Retrato de una mujer casada, de Alberto Bojórquez, que es una película muy interesante porque es muy justa en su retrato de un matrimonio de clase media en México en los años 70, ¿no? Ajá, y además a mí me gusta el hecho de que, bueno, no es spoiler, ¿verdad? Bueno, tal vez lo es. La película abre con ella muerta. Abre con ella muerta, pero eso te lleva a pensar durante toda la película que esa muerte es derivada del matrimonio. ¿Y no? Y no, es un crimen fortuito, sí. Y eso es también muy interesante, pensar que al final te puedes morir por lo que sea. Es decir, no sigue esta fórmula de la causalidad. No, exacto. Entonces eso es todavía más inquietante. Sí, porque al a final, mí me gusta ese elemento. A mí también, porque incluso pareciera que llega a un acuerdo con su marido violento, que en este caso es Gonzalo Vega. Sí. Hay una separación de cómo van a quedar una vez que se disuelve el matrimonio, pero bueno, sí hay al contrario de esta otra película que mencionábamos, de Solo Mía, aquí sí hay un dibujo de los personajes muy bien hecho y muy justo para ambos, ¿no? Sí, y muy de acuerdo con lo que era México en esa época, ¿no? Incluso en las locaciones, la Facultad de Ciencias Políticas, la vieja Cineteca, todo eso habla de un entorno muy creíble. Y el personaje de Alma Muriel, que es una mujer con hijos y que sin embargo quiere salir de ese entorno, también es muy congruente con ella misma. No es tampoco este cliché a veces de que una vez que una mujer tiene la oportunidad de tener se presenta la oportunidad de tener un amante, pero pues, para ella es más importante seguir adelante con sus estudios. Ni siquiera hay este elemento melodramático y sin embargo pasa lo que pasa. Y además la película tiene 4 muy buenos actores, con lo que se beneficia mucho la película, ¿no? Están Gonzalo Vega y Alma Muriel como la pareja protagónica, y luego está la pareja amiga, que está formada por Ernesto Gómez Cruz y Patricia Reyes Espíndola, que hacen muy buen apoyo. Y que también entre ellos hay crisis de pareja, ¿no? Hay crisis de pareja, sí. Y que está de base, vamos, las conversaciones que hay cuando están solos los dos amigos son brutales, ¿no? Sí. Sobre cómo ven a las mujeres, en fin, también hay un retrato de un machismo mexicano, latinoamericano, no lo sé, ¿no? Pero desgraciadamente es mejor el guión que la manufactura. ¿Sí? La película es un poco tosca, digamos, ¿no? Hay
demasiado emplazamientos, lo que llamamos en México el montón shot, ¿no? Donde pone a todos en una mesa y la cámara no se mueve, se queda ahí. Documental, es documental. Sí, es como documental, pero sí, no hace un intercorte ni para salvar su vida, no era un problema que tenía Bojorquez, que no era un artesano adelantado como lo eran Casals y Ripstein. Pero los actores salvan, ¿no? Salvan, sí, sí. Por eso me pareció una película que tenía que estar en mi lista, ¿no? Sí. Es tu número 3, por cierto. Es mi número 3, bueno, si ya no la mencionaba, es la mi número tuya 3. Es la Las 5. Niñas Bien, sí, mi número 5 es Las Niñas Bien, que aunque no es propiamente una película sobre crisis de pareja, sí habla mucho de otro factor en las crisis de las parejas, que es cuando están unidas por una conveniencia social, ¿no? Cuando lo que lo mantenía unida a un matrimonio, en este caso, era los privilegios, la vida fácil, la vida cómoda. Está basada en una novela de Guadalupe Loaesa de los años 80, pero pues es perfectamente trasladable al futuro o al presente, a la actualidad. Habla de una mujer rica, una familia acomodada, que cuando se viene la devaluación del peso en los años 80, pues de pronto se ve obligada a prescindir de la vida fácil que llevaba. A mí me gusta mucho cómo filmó Alejandra Márquez esa película, y sobre todo, por ejemplo, en estas escenas en donde ella se ve a esta mujer que interpreta súper bien por Ilse Salas, sola en una casa gigantesca, es decir, el lenguaje visual hace también el trabajo de mostrarla como pues la jaula de oro, ¿no? La famosa jaula de oro. La fotógrafa, que es Dariela Ludlow, también hace ese trabajo de ver a estas mujeres totalmente presas de una situación que ellas ven como privilegiada, pero que en el momento en el que ya hace agua, pues se ven perdidas, no tienen a dónde ir. Ok, mi número 4 es En la trampa, de Raúl Araiza, que sí era un buen técnico y creo que consiguió su mejor película con relato que tenía mucho de autobiográfico, que es simplemente cómo un hombre puede ser llevado a la perdición por las mujeres. Es una película totalmente misógina, pero es muy interesante cómo está planteada la trampa del título, porque desde la novia, que es Blanca Guerra, que después se convierte en una arpía ya que se casan y tienen un hijo, como las suegras, la mamá y la suegra, todas se conspiran para hacer de este pobre personaje un pobre diablo, ¿no? Y la película es así como... Yo no he podido verla, fíjate. Sí, esa no está, y no la pasa. No está en la colección del IMCINE. Ojalá si alguien que pueda hacer algo con ella, sí, porque sí es interesante, es una película muy, muy sincera de Araiza, ¿no? Habrá que seguir buscando. Sí, y bueno, tu número 4. Fíjate que la puse porque siento que es una película que pasó desapercibida y que es muy fresca, me parece muy fresca. La película Me estás matando, Susana, que es la adaptación que hizo Roberto Schneider de la película Ciudades Desiertas. De la novela. De la novela, perdón, de Ciudades Desiertas, de José Agustín. Y me parece muy lograda la adaptación, muy fresca. Vamos, además de la crisis de la pareja que ilustra, también habla mucho de las relaciones entre México y Estados Unidos, eso la vuelve incluso vigente. Y Gael García Bernal está muy bien en este papel. La comedia lo hace muy bien. Lo hace muy bien, muestra este pobre diablo que se siente todo el tiempo humillado, pero inseguro, no es porque ella en realidad, por el estatus intelectual de su mujer, que es una aspirante a escritora, una escritora que pide una beca a Estados Unidos, y que, bueno, se ve que a ella le gusta también mucho el mundo de los intelectuales y de los poetas y demás. Él va y la persigue a una universidad gringa. Y repito, una de las mejores secuencias son estas en donde se muestra este abismo cultural entre los mexicanos y los estadounidenses, cuando intenta pasar el personaje de Gael con los oficiales de inmigración, que quiere ser chistoso y es lo peor que puedes hacer en tu vida. Si te pasas en el cuartito nunca debes de bromear, ¿no? Pero también una crítica a estos gringos que llegas y te dicen "Welcome to America", ¿no? Sí. Y él dice, pues no, si había estado en América ya, también mi país es América, ¿no?
Pero lo de la pareja es curioso porque al final la película para muchos les pareció una película machista. Exacto, sí, porque él, al parecer él la somete, ¿no? Y le da nalgadas. Le da nalgadas, pero hay un doble final, ¿no? Que es cuando él, que es un actor ahí de telenovelas, está haciendo teatro, están poniendo en escena una obra de Hugo Iriart, en donde la pareja se está peleando y en algún momento el narrador de la obra dice, bueno, pero entre todos estos rings siempre hay un no me acuerdo cómo lo dice, no voy a parafrasear mal a Hugo Iriart, pero bueno, algo así como descansos, porque también se ríen al final de me estás matando, Susana, es decir, entre la pareja de Gael y la chica, es decir, hay una especie de, es una relación problemática, codependiente, tóxica, pero consensuada, y eso es lo que tal vez molesta a algunos de los espectadores. Creo que hay que ver las sutilezas dentro de la película y en el epílogo de la película, que es la obra de Hugo Iriart. Exacto. Bueno, mi número 3 es La vida conyugal, que es una comedia de Carlos Carrera muy corrosiva sobre la pareja mexicana, muy bien interpretada por Alonso Echanove y Socorro Bonilla, donde él, por supuesto, la engaña, es de lo peor, él, y ella trata de vengarse y sus venganzas siempre le salen mal. Siempre le salen mal. Pero además también está el elemento de aspiración de clase, ¿no? Porque ella siempre quiere... Son arribistas. Son arribistas y ella siempre quiere que le digan un nombre, no me acuerdo cómo es, distinto al suyo y siempre quiere estar... También por eso no suelta al marido, ¿no? Un poco como en Las niñas bien. Sí, y tiene detalles de humor negro muy chistosos. Sí. Es una película que me hace mucha gracia. Salvo el final, que el final no es afortunado. Es una película que se sostiene bastante bien. No la he vuelto a ver, curiosamente, porque no la he visto así disponible, pero es una película que en su momento me hizo... Tiene un tono extraño, pero le viene bien ese tono. Sí. Y es atípica en la carrera, bueno, sí, en la carrera de Carlos Carrera, ¿no? Sí. Y generalmente es mucho más oscuro. Más oscuro, y esto se permitió un lado más juguetón. Ligero, juguetón, sí. Bueno, mi número 3 es Retrato de una mujer casada, que ya comentamos. Mi número 2 es mi retractación sobre una directora, Isiar Boyaín, la española, que Te doy mis ojos, la había yo visto en San Sebastián y no me había satisfecho. Y ahora la volví a ver precisamente en TV UNAM, que la pasaron, y me pareció una de las mejores películas que he visto sobre el drama del marido golpeador, ¿no? Porque aquí sí se está construido el elemento del cariño, del afecto que hay entre los dos. Pero él tiene ese problema, es un acomplejado, como suelen ser todos los hombres golpeadores, que siente que su mujer lo va a abandonar en cuanto ella estudie, en cuanto ella trabaje. Entonces es tan inseguro que acaba golpeándola, ¿no? Y ya hay una muy buena secuencia donde no la golpea, sino que la humilla, la desnuda y la expone a un balcón del edificio donde viven. Y es una secuencia muy dura, muy fuerte, y es mejor que la golpiza, ¿no? Porque eso es como muy burdo, ¿no? Que veamos otra vez golpes y tal. ¿No? Entonces es una película, digo, sensiblemente hecha, muy bien actuada por Luis Tosar y Laia Marul, que ganaron todos los premios de actuación en ese año, los barrieron con los Goya con esta película y ganaron en San Sebastián también, sí. Okay. Porque te había... Entonces sí, me retracto. ¿Y la tuya es? Ya la habíamos mencionado como que aparecería en esta lista, que es El diablo entre las piernas, que es la película más reciente, sí, ¿verdad? ¿No? Es la última que ha hecho. De Arturo Ripstein, en donde, como bien dijiste, parecería una secuela. Una secuela. De Mentiras Piadosas, en donde se muestra a una pareja de hombres, un hombre y una mujer ya mayores, son Silvia Pasquel y Alejandro Suárez. Tienen una relación imposible de reproches, pero te das cuenta que al final humillación, hay un código dentro de eso, ¿no? También, ¿no? Parecería que nunca van a dejar de estar juntos. Ella se da sus escapadas y también es una película que explora el deseo de las mujeres que en una edad en la que ya no se les concibe como personas sexuales, que también atractivas, sí, me parece una película muy arriesgada y muy bien lograda de Ripstein, y que sí, que habla de este infierno, pero el infierno en el que los dos viven también y que les gusta vivir y que están habituados a vivir.
quién sabe en qué se basará, ¿verdad? Exacto. Finalmente coincidimos con la número 1, que es El de Luis Buñuel, que es una obra maestra. Es una película sobre los celos, pero llevadas, esta sí, al delirio, con un Arturo de Córdoba absolutamente genial, donde tortura a su pobre mujer con esa cosa que es un control freak, ¿no? Quiere controlar su vida, no admite sus otras relaciones. En todos lados ve señales de engaño. De engaño, sí. No la golpea, pero la maltrata. Sí, ella pide en algún momento ayuda a un amigo de ambos, que es con el que originalmente se iba a casar y finalmente queda con él. Pero bueno, lo divertido de esta película es que decía Buñuel que era el personaje con el que más se identificaba. Entonces, sí, lo cual te pinta Buñuel en una luz no muy favorable. Para mí es mi película favorita de Luis Buñuel, pero me chocaba que Pepe de la Colina en algún momento le dijo que también era la suya y Buñuel se enojaba, no le gustaba porque para él era Los Olvidados, ¿no? Decía, ¿cómo él no es? Pero bueno, sí, es una película, además todo también el diseño de arte, porque todo es torcido, todo ¿no? es torcido, tiene que ver con la mente del personaje. Sí, es buenísima. Pero además esos mecanismos que hace, que yo también me identifico que es horrible, que cuando le dice a la mujer, dime qué quieres hacer. Ah, pues vamos al cine. No, el cine no. Y eso es tan típico, ¿no? Y aquí está también retratado con un final que, bueno... Ya. Es mítico ya, ¿no? Que es este personaje en un convento, caminando en zigzag, y que además fue Buñuel el que quiso hacer ese papel. Es él por detrás, escena, tapado con la capucha, con la capucha, ¿no? Sí. Ahí está él reconociéndose a sí mismo vuelto loco. Pues sí. Bueno, pues esas son nuestras favoritas. Pero bueno, no se vayan porque cuando regresemos vamos a hacer un repaso por la filmografía del director chileno Patricio Guzmán. Vamos a hacer el acostumbrado In Memoriam y les vamos a presentar una cápsula que realizó a su vez el Canal 22, una entrevista con el director Carlos Armela a propósito de su película El Diablo en el Camino. Bueno, es el momento en el que hacemos un breve repaso por la filmografía de directores que nos gustan. Y este es un director que nos gusta mucho. Hemos mencionado muchas veces sus películas y nos sorprendió incluso no haber hecho ya este repaso. Se trata del documentalista, sobre todo documentalista. Es documentalista. Todo es documental. Sí, Patricio Guzmán, que se ha dedicado a mirar desde todos los ángulos posibles el golpe de Estado que... Primero la utopía que representó el gobierno de Allende y después el golpe de Estado que fue para él la fractura existencial más grande, ¿no? Algo de lo que no se repuso. No, que lo ha mirado desde todos los ángulos posibles. Sí. Su primera película es justamente El primer año, en donde documenta las promesas cumplidas de Salvador Allende, cómo expropió las minas, cómo nacionalizó los bancos, cómo logró que los trabajadores fueran los verdaderos beneficiarios del cobre. Del cobre, sobre todo fue famosa la huelga de la mina del cobre. Y bueno, es un documental entusiasmado porque es previo al golpe. Y además fue muy importante en su carrera porque también el famoso documentalista Chris Marker, que a él se lo conoce sobre todo por un tipo de documental más ensayístico, ¿no? El de Chris Marker. Sí. Y que se ve esto reflejado, bueno, ya me estoy adelantando, en la trilogía que también vamos a comentar, pero bueno, que en ese momento viajó a Chile con la intención de documentar lo que estaba pasando, porque es un director también al que le interesaban las resistencias sociales. Fue al cine, vio la película de Patricio Guzmán, dijo, ya está hecho, esto ya está hecho, lo quiero llevar a Francia, y visitó a Patricio Guzmán, algo que Patricio Guzmán siempre cuenta maravillado, que no se hubiera imaginado jamás que con su primera película Chris Marker se iba a acercar a él. Y en efecto la llevó a Francia, le hizo un pequeño prólogo cinematográfico para que en Francia se entendiera la historia de Chile en 5 minutos. Y fue muy cuidada la exhibición en cines, preparó folletos, bueno, fue factor importantísimo en la difusión de este primer documental del primer año en Europa, ¿no? Y después vendría... Después hizo esta trilogía. Que es su obra máxima. Que es fundamental, si uno quiere entender lo que pasó en Chile en esos años,
hay que ver las 3 partes, que se llama, el segundo título es La lucha de un pueblo sin armas, que es muy elocuente. Claro. ¿No? Sí, es una película épica, es un documental épico, ¿no? Es toda la historia de Chile contada de una forma. Además, Patricio Guzmán es muy económico. No pierde tiempo en No sus pierde secuencias, tiempo, sí, ¿no? Sino que hace las películas muy dinámicas, con todo lo que implica ver discursos, ver manifestaciones, ver entrevistas con la oposición también. Sí. Y sientes que estás ahí. Esta Exacto. es la sensación que te da esta película. La segunda parte, que es brutal, que es ya el golpe a la moneda. Es el golpe, sí. Es escalofriante. Bueno, la primera parte que se llama culmina con la muerte del periodista argentino, sí, que filma su propia muerte. Filma su muerte, sí. Sí, y bueno, y algo que dice que como en ese entonces él no era un documentalista conocido, eran otros quienes tenían acceso a Allende, ¿no? Que le hubiera gustado mucho entrevistar a Salvador Allende y nunca pudo acercarse porque no tenía las credenciales necesarias. Sí. ¿Quién se hubiera imaginado que iba a ser el documentalista? El documentalista. Sí. Bueno, no sé, podríamos hablar. Tú ya hablaste hace poco de la batalla de Chile. La puse en mis favoritas cuando hablamos de los soldados. Que además tardó muchísimo en poderse ver en Chile. 7 años después de que cayó la dictadura, y luego no sé cuánto tiempo en la Cineteca, y en televisión fue hasta el 2022, que creo que se transmitieron las. Entonces la han ido descubriendo distintas generaciones en distintos momentos, en un momento además muy importante para Chile ahorita, ¿no? Sí, claro. La Cruz del Sur, La Rosa de los Vientos, ¿tú la viste? No la pude encontrar, fíjate. Yo tampoco. No la encontré. No. Es una animación. Hay que decirlo, sí. La Cruz del Sur es una película extraña porque básicamente habla del sincretismo de la religión. No, perdóname, en distintos países de Latinoamérica. Culmina desde luego con la Virgen de Guadalupe, porque es el caso más claro del sincretismo conseguido por los conquistadores, ¿no? Y cómo usaron símbolos prehispánicos para llevar a cabo la catequización, ¿no? La colonización religiosa. Religiosa, sí. Después sigue Pueblo en Vilo, que tú la conoces muy bien. Sí, y me sorprendió, yo no sabía que existía esta película, me sorprendió porque a mí me gusta mucho el libro en el que está basado, es el libro de un historiador mexicano que es Luis González y González, que en su año sabático fue a su ciudad natal, a San José de Gracia, en Michoacán, y dijo que se puso a platicar con la gente y se dio cuenta de que, pues, en realidad la llamada rama de la microhistoria, en donde se reconstruye la historia, pero a partir de pequeños relatos, y él aquí lo que concluye es que realmente pues no hubo verdaderos beneficiados de la Revolución Mexicana en oposición a la historia oficial, a lo que cuenta la historia oficial. Entonces Patricio Guzmán va a San José de Gracia, Michoacán, entrevista a Luis González y González, entrevista a las personas que aparecen en el libro tiempo después y entrevista a los jóvenes que no tienen ni idea de que existe este libro, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues es muy de Patricio Guzmán conectar los momentos de la historia, las repercusiones que puede o no haber tenido cierto hecho, pero me pareció una curiosidad. ¿La viste en YouTube? Sí. La voy a buscar porque no la conozco. Y si pueden leer el libro también, se los recomiendo mucho. Bueno, siguen 3 documentales que yo no conozco, que son Chile, la memoria obstinada, El caso Pinochet y Salvador Allende. Ya con el título me imagino de qué van. Sí, yo sí conozco Chile, la memoria obstinada, en donde habla de una especie de contraparte suyo, un colega documentalista que sí permaneció en Chile, a diferencia de él. Entonces él es casi un homenaje a este otro Pablo Salas. A Pablo Salas, exactamente. Que aparece al final en la Cordillera de los Sueños. Sí, como él sí se quedó a documentar todo y es un poco melancólico el tono de Patricio Guzmán. En general, como todos sus cines el que le hubiera melancólicos. gustado ser si se hubiera quedado en Chile. Y Pablo Salas es alucinante porque ha documentado también absolutamente todo. Y se pregunta Patricio Guzmán qué extraño que no lo han detenido, porque es un personaje muy incómodo, tan solo por el material que tiene, ¿no? Bueno, siguen 3 películas muy ligadas entre sí, que son Nostalgia de la Luz, El Botón de Nácar y La Cordillera de los Sueños. En todas hay una primera referencia a otro tema, que es, por ejemplo, la instalación de telescopios en el desierto de Atacama, y acaba hablando, obviamente,
de los desaparecidos, ¿no? Que estaban enterrados. Hay en un ese centro, mismo hay un desierto. campo de concentración. El más grande de la dictadura está en el mismo desierto, ese a mismo unos desierto, sí. kilómetros de los telescopios. Sí. Y acaba uniendo los dos temas. A mí es uno de mis documentales favoritos de la historia, de todos los porque la unión que hace de los dos temas es muy inesperada y es muy de Patricio Guzmán en esta época, porque también además se remonta a su infancia, lo que él recuerda de en los tres, ¿no? Para hablar ya. Cuando inicia, digamos, su fase poética, porque habla, él mismo hace la narración con su voz muy pausada, muy tranquila. Nunca sabes hacia dónde va, ¿no? Sí, al principio de los tres tienen esa característica, ¿no? El Botón de Nácar empieza hablando del agua, empieza hablando de las costas de Chile, y empieza hablando de las tribus indígenas que hubo en Chile. De cómo navegaron y que ahora los chilenos no usan el mar, incluso les ponen restricciones a los a quienes legítimamente podrían utilizarlas. Sí, y cómo fueron exterminados. Exacto. Cómo fueron exterminados los indios de la misma forma como después fueron exterminados la oposición política de Pinochet, ¿no? Sí. Porque habla de los entierros que se hizo de las personas que fueron capturadas y en vida o en muerte fueron depositadas, lanzadas al mar, ¿no? Sí. Bajo rieles metálicos, ¿no? Para que se hundieran. Y queda una hace una recreación de cómo se preparaban los cadáveres. Sí, ¿no? Sí, es brutal. Es brutal. Y acaba con la imagen de un botón de nácar que quedó pegado a uno de los rieles y por eso se llama la película. A propósito de que en algún momento a un habitante de los pueblos originarios también Jimmy Button, ajá, sí. Lo llevaron a Inglaterra, se acostumbraba a dar botones de nácar como trueque, cuentas, sí. Ellos los aceptaban y se fue a Inglaterra y regresó siendo otro. Sí, es que son tantas las asociaciones que hace y las teje de una manera que es muy sorprendente y es muy conmovedor. Es muy conmovedor, sí. Sí, es un cine que conmueve, curiosamente. Sí, esta trilogía además es muy personal, ¿no? Muy personal. La Cordillera de los Sueños es posiblemente la más personal porque habla de su estancia en Chile y lo distante que se siente ahora. Sí. Hablaba por supuesto de la cordillera, lo que para muchos artistas ha significado la cordillera, para él mismo, y de cómo ahora en la estación del metro de Chile hay una cordillera y que es como lo más cercano que él se puede sentir ahora, como es regresar a algo que ya nunca... Sí, él acaba diciendo que él desea que Chile recupere la inocencia y la alegría. Si ese tono melancólico permanece en esta película, ¿no? Y que es un poco el tono el de la recuperación, por lo menos de la esperanza, en su última película, ¿no? Sí. En Mi País Imaginario. Que por una vez se siente un poco optimista porque ve en los nuevos manifestantes, en los nuevos elementos de resistencia, una esperanza, porque dice, por lo menos estos jóvenes no pertenecen a partidos políticos, no les da lo mismo la izquierda o la derecha. En ese momento se estaba redactando el proyecto de nueva constitución, porque seguía la constitución de Pinochet, entonces se pretendía que hubiera una constitución más incluyente y demás. Al final no se aceptó, se negó, pero sí ganó un presidente de izquierda. Entonces eso... es que vi una entrevista en donde él se preguntaba, decía, seguramente no va a ganar Boric y si gana no lo van a dejar ganar y demás. Y bueno, por suerte esto no ha sucedido, ¿no? Aunque dice que teme que siempre está la de... y entrevista a puras mujeres, en este caso las entrevistas son todas mujeres. Sí, por el movimiento importantísimo de las chilenas en el movimiento feminista, ya ves que popularizaron este himno. Son manifestaciones muy musicales, ¿no? Cantan y se mueven en coreografías. Bueno, esta canción del violador eres tú, se popularizó en toda Latinoamérica y fue propio de las chilenas, de las tesis, se llamaba. Bueno, pues esperemos el siguiente documental de Patricio Guzmán. Esperemos que sí. Sí, es muy admirado. Bueno, estamos de vuelta, estamos en el bloque en el que recordamos a las personas que fallecieron en este último mes. Uno de ellos fue el actor mexicano Luis Couturier, que tuvo una larga trayectoria en cine en papeles pequeños, ¿no? En papeles incidentales, básicamente, sí. Uno de ellos, quizá de los últimos, si no es que el último, fue el de interpretar al papá
del personaje central de Bardo, que es un alter ego de González Iñárritu, en una secuencia muy extraña, porque le habla al niño, ¿no? El padre tiene una conversación, el niño con el padre imaginario, y que sin embargo a mí me pareció lograda dentro de Creo que se lo quitaron. ¿Lo quitaron? Yo no la vi. ¿En serio? Yo no la vi cuando pasó la exhibición de la película más breve, no vi esa secuencia. En honor a Luis Couturier lo estamos platicando aquí. Ajá. También murió Flor Procuna, que era actriz y cantante, hija desde luego de Luis Procuna, el torero, y que llevó una vida como trágica. Tenía constantes problemas de salud, en fin. Sí, no tuvo una carrera muy brillante como actriz tampoco. Está el actor de teatro español Juan Margallo, que es uno de las baluartes del teatro independiente en España, o sea, es básicamente una figura del teatro, pero en su filmografía está nada menos que El espíritu de la colmena y Cerrar los ojos. Ya con eso. Entonces ya con eso, ¿qué más quieres? Haber estado en 2 películas de Víctor Erice y que son geniales, ¿no? Y también está el actor argentino Antonio Gasalla, que recordaremos sobre todo por su papel de anciana en Esperando la carroza. Es un papel donde él desempeña un papel femenino, lo hace muy bien. Una película clásica del cine argentino. Una comedia clásica que es Esperando la carroza. Así es. Finalmente también murió la actriz paraguaya Ana Ivanova, quien recordamos sobre todo por su papel en Las Herederas, que es una película que hemos comentado mucho en el programa, que hace de la mujer que de alguna manera enamora a una de las protagonistas, el personaje de Angie. Interpretaba muy bien, era un papel muy llamativo y por eso la recordamos. Y bueno, vamos a ver ahora la cápsula hecha por Canal 22 sobre la película El Diablo en el Camino y su director, Carlos Armela. Cuéntame una historia, padre. El Diablo en el Camino es el más reciente trabajo del director Carlos Armela, una historia ubicada al término de la Guerra Cristera en el México rural. El filme cuenta la historia de un mercenario que pierde a su hijo. Y decide llevarlo a enterrar al pueblo donde años atrás murió su mujer. Y entonces el trayecto a través de un país devastado por estos años de guerra para tratar de redimirse y tratar de cumplir una penitencia y cumplir con este encargo de enterrar a su hijo. El país está sumergido en la pobreza y en la falta de educación. La gente necesita un poco de esperanza para continuar y se aferran a lo que pueden. No te asustes. Vamos juntos. Y de ahí provienen también muchas de estas leyendas de la época, tanto lo exploramos en la película como de tesoros que fueron enterrados en la época de la Revolución, como de fantasmas que se aparecían. De ahí proviene mucha la literatura de Juan Rulfo, por ejemplo, de Elena Garro, que son algunas de las inspiraciones. Y pues eran ciertas creencias que se daban sobre todo en estos pueblos y en estos lugares donde pues habían atravesado situaciones muy adversas, muy duras, y donde se podía creer, creo, con mayor facilidad en esta presencia del diablo. El filme fue rodado en Tlaxcala y Guanajuato y es protagonizado por Luis Alberti, una historia original que tardó 2 décadas en materializarse. Tuvieron que pasar más de 20 años para hacer la película, porque no era el momento, porque tuvo que ir madurando, tuvo que ir transformándose. Yo tuve que ir madurando como persona también y crearme una carrera como cineasta antes de poder hacer esta película. El Diablo en el Camino se presenta como parte de la selección oficial en competencia del Festival Internacional de Cine de Málaga. Si todo sale bien, llegará a salas de cine de México a mediados de este año. Pero no se vayan, porque cuando volvamos vamos a dar nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Estamos de regreso en el bloque final y vamos a recomendar por lo pronto
un documental más, pero no de Patricio Guzmán, sino de Valentina Leduc, que es la hija de Paul Leduc, que debuta con la película Los sueños que compartimos, que es un documental muy optimista, a diferencia de lo que suele suceder en México, porque trata de la resistencia en 3 lugares diferentes. En el país gallego, en la Galicia, en México, con los zapatistas, y en Alemania, en un bosque donde los resistentes se cuelgan, viven de los árboles para que no los repriman y no los saquen de ahí porque quieren proteger esas tierras. En los 3 casos se trata de oponer al capitalismo, la explotación del suelo, piso, sí, en el bosque alemán, el carbón. El carbón, entonces bueno, pues viven realmente ocupando el bosque territorio, y sí. preparándose para el invierno y para las peores condiciones y viviendo en comunidad. Y prepararse para la lucha, porque tarde o temprano va a venir, como ocurre al final de la película, Exacto. la represión policíaca, ¿no? Y ellos reciben a un grupo de zapatistas que se sabe que viajaron específicamente a esos lugares, sí. A compartir pues las experiencias y el espíritu de resistencia, porque además se sabe que las comunidades zapatistas ahora pues han logrado tener escuelas que funcionan, es decir, una vez pasada la lucha armada se han logrado organizar en comunidades en donde tienen una participación muy amplia, ¿no? Sí, y es muy buen documental, es muy ágil, te cuenta exactamente qué está sucediendo en cada uno de los sitios, y te llena un poco de esa esperanza de que por lo menos hay gente que está preocupada por defender esos sitios y de oponerse al capitalismo voraz que en Alemania se ve representado por unas máquinas horribles que se ven como amenazantes de toda vida. Bueno, aquí en México se habla de cómo una compañía de agua, ¿no? Bonafont está explotando, o sea, está... En Puebla, este es en Puebla, exactamente, ¿verdad? está vaciando de agua los manantiales. Pozos. Y cómo hay, por lo menos, hay una, no sé qué tanto lo consiguen, pero hay una piedrita en el zapato. Sí, sí. Bueno, y también está ya hemos hablado de esta película, la Gran Tour, la más reciente película del portugués. Pero se habló tan poco de Gómez. ella que nos da mucho gusto que sí se vaya a exhibir, porque bueno, gracias, es Movie, la distribuidora, La no sé distribuidora, si después lo y vayan se va a pasar. estrenar primero en salas, y es una... ¿Cómo describirla? Es como describirla. Sí, es una, hablando de parejas en crisis, ¿no? Sí. Es la historia de cómo una mujer persigue a su prometido a lo largo de toda Asia. Y la película está narrada de una manera increíble porque va cambiando el punto de vista de quién cuenta la historia, pero no se siente artificioso ni nada de esto que a veces puede parecer. Y al mismo tiempo es un documental sobre esos sitios actualmente. La película se sitúa en el pasado, pero después cuando describe los países es en el presente. Entonces es una combinación muy original, muy interesante, muy curiosa, y creo que es de lo mejor que vi en Cannes el año pasado. Ganó el premio a Mejor Director, ¿no? Ganó el premio a Mejor Director. Sí, y finalmente vamos a recomendar Culiacanazo, que es una serie documental que pasa en Max, que es sobre lo que ocurrió en octubre del 2019, cuando trataron de capturar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, el hijo menor del Chapo, y las consecuencias violentas que eso trajo. Y cómo el gobierno mexicano decidió liberarlo. Y eso fue Ovidio. También, pues tuvo muchas consecuencias. No, y fue muy controvertido y muy criticado. Pues sí, habló más o menos de la imposibilidad de controlar al narco y de quién en realidad pues tiene el poder. Sí. Está muy bien filmado. Muy bien documentado. Con muchas voces, hay periodistas, reporteros, hay abogados, hay funcionarios, hay soldados que hablan, todo está bien armado, digamos. Hasta ahorita solo hemos visto 2 capítulos, pero promete. Y pues bueno, llegamos al final del programa una vez más. Gracias, Leonardo. A ti. Gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos a que lo hagan en la próxima emisión de Encuadre Iberoamericano, que como saben es una plataforma televisiva en la que buscamos dar visibilidad
a los estrenos, producciones, trayectorias de directores y directoras latinoamericanos, iberoamericanos, también en España hacen cosas que nos interesan mucho. Y nada, los esperamos a que nos acompañen el siguiente mes. Quédense ahí sentados en donde están, acá nos vemos.